Hola, mi nombre es Akiriak, un ser humano nuevo caminando en conciencia. Estoy aquí para hacer verdad conmigo misma y transmitir mis experiencias y las situaciones que me han traído hasta aquí. En mi camino de evolución, hace muchos años, desde siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he sido una buscadora. Siempre he estado buscando un más allá de lo que me suceda en el momento presente. En ese caminar pasé por muchas supernovas, muchas situaciones humanas de vivir estrés, angustia, miedo, soledad, de creer que todos me lastiman, de echarle las culpas al afuera, al otro, de de estar en pareja, de estar sola, de ser madre, de ser tía, de ser abuela. Y cada una de ellas me trajo un aprendizaje. Cada una de ellas también me expandió. Por ejemplo, tenía rechazo a ser abuela y no entendía por qué. Y cuando me transitar con las holísticas, empecé a buscar información de mi árbol genealógico. Descubrí que en mi árbol, por ejemplo, las abuelas no eran abuelas, o sea, no ocupaban ese espacio de abuelas, ¿no? Siempre estaban haciendo más el papel de madres que de abuelas, porque a su vez había como una desconfiguración del femenino y el masculino y, y había un desequilibrio en eso. Y entonces cuando yo entendí de dónde venía mi rechazo, que no entendí porque vivía situaciones en las cuales yo rechazaba, yo decía que yo no me iba a quedar con mis nietos, esas estructuras muy marcadas antiguas que, que lo que hacían era que la abuela se tiene que quedar con los nietos y tiene que estar de abuelita en la casa, encerrada o con los nietos, pero siempre para un otro, y que no puede pensar en sí misma ni querer tener tareas para sí misma o ser independiente o no querer estar ahí, como que no era una opción el no querer estar en ese lugar. A medida que fui pasando eso, también pasé lo de ser esposa, de ser mujer, de ser compañera o no compañera, de creer que las situaciones internas que yo vivía, de dolor y de sufrimiento, la tenía la culpa el otro. Pero hoy entiendo que cada una de esas situaciones, experiencias humanas, estaban ahí para ser trascendidas para nuestra propia evolución. Cada uno de los seres en este universo está transitando su propio mundo, su propia verdad, sus propias situaciones en sus ambientes. Y todo es perfecto para su evolución. En mi caminar humano, en mi ser humano hermoso, templo, Leticia, que vivió un montón de situaciones en el cuerpo biológico al punto de enfermarse. Hasta ese momento sin conciencia y sin entender. Y cuando se encontró en un estado de vulnerabilidad o de que el cuerpo ya no respondía, de que los dolores eran muy fuertes, de que había falta de movimiento, resulta que empezó a buscar de nuevo eh, respuestas. ¿Por qué sucedía eso? ¿Para qué estaba eso ahí? ¿Cómo podía trascenderlo? Se negaba a ser una persona que solamente eh, se quedaba con tomar remedios o estar en esa situación. Algo interno la llevaba a ir un más allá, a buscar. Y así fue como ella fue transitando y encontró las holísticas que fueron las que le ayudaron a salir de esos procesos. Eh, en este camino de evolución, lo maravilloso es la conciencia, de darme cuenta de por qué estuve ahí,
eh, qué, qué es lo que viví y por qué lo viví, y la felicidad absoluta de trascenderlo e ir un más allá. Yo a medida que iba pasando todas esas experiencias en mi ser, y las iba trascendiendo, pasé también por esa cuestión de querer contarla a todos y de que todos entraran en lo mismo, en el mismo camino que yo, para que se expandieran y pudieran salir de los dolores y darse cuenta de que se podía. Pero ¿qué pasa? En ese camino de mi humana, sin entender, no era posible eso, porque cada uno tiene que caminar lo que tiene que caminar para sus propias experiencias. Hoy lo entiendo porque encontré a Maika que nos lo explicó con claridad. Pero si no hubiese sido así, mi humano hubiese seguido trascendiendo en esa casi como una obsesión de transmitir la información a todos, a todos, a todos, y pasar por el proceso de que cómo puede ser que no se den cuenta que está todo acá al alcance de la mano. Y claro, pues Maika me aclaró, y ahí los invito a ir a los vivos, los videos de Sara Maika que están en YouTube, del primero al último, recorrer y transitar uno a uno, porque su voz tiene una gran vibración que nos despierta, que despierta nuestro ADN, pero a su vez te transmite un despertar de conciencia, y todas esas dudas que vos tenías, todas esas situaciones que vos creías que no había solución o que no entendías, aparecen las respuestas con una gran facilidad. Sin contar de que la propia conexión con esta información, si te vibra, no vas a poder salir de ahí, que fue lo que me pasó a mí. No podés salir de esa información, te terminás quedando ahí porque es como parte de ti, es parte, como Maika es nuestra madre tierra, Gaia, planeta azul, es de donde venimos, de la evolución de la célula, en expansión continua. No podemos no querer estar en ese lugar donde desde siempre supimos que íbamos con esa misión, con, esa, con ese camino adelante. Yo me recuerdo que desde muy joven yo siempre decía, voy por el caminito amarillo, voy por el caminito amarillo, pero sin entender cuál era el caminito amarillo. Y en realidad, el caminito amarillo era lo que me traía hasta acá. El caminito amarillo era ese no desenfocarme de las cosas que tenía que hacer para poder llegar acá hoy. En inconsciencia absoluta, porque yo no entendía por qué hacía eso, ¿no? Es lo mismo que yo siempre me miraba al espejo y decía, bella como una estrella, bella como una estrella, sos bella como una estrella, pero no entendía por qué decía eso, ¿no? Y es porque brillamos, porque somos luz interna, pero sin, en inconsciencia por mucho tiempo, y ahora en conciencia que sabemos que soy un ser completo, en evolución continua y constante, en que todo lo que está parado enfrente a mí, todo lo que se presenta enfrente a mí, si me duele, si me trae tristeza, angustia, miedo, lo que sea que atraviese una emoción, me tengo que detener, inhalar y exhalar, respiro, me conecto con ese ser interno que está ahí, que siempre me ha guiado y que hoy sabemos que es nuestras células internas que siempre nos guiaron, que siempre estuvieron con toda la información para nosotros, pero que nosotros no teníamos la conciencia de entenderlo. Hoy el regalo es la conciencia. Hoy todo se hace tac, 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 y en 2 minutos podemos entrar y salir en un chasquido de dedos de una situación, de pasar de entenderla a trascenderla y ya al siguiente nivel. Y esto es fascinante. La evolución del ser humano aquí en la Tierra es increíble, o sea, es hermoso. Yo siempre desde chica tuve una gran fascinación por el universo, el cosmos,
las estrellas, el más allá, todo eso que no se veía, pero que yo sabía que existía y tenía una conexión hacia eso, pero no entendía por qué era. Tenía sueños, tenía visiones, tenía de cerrar los ojos y expandirme en visiones, en imágenes, de tener sueños en los cuales yo entraba en el universo, de verme en meditación cuando estudié los registros akáshicos, de verme yo sentada en forma de Buda, arriba en el universo, en el vasto universo, con el planeta Tierra abajo, en estado de meditación. En ese momento yo no entendía, pero era maravilloso, era hermoso cuando me sucedían esas cosas. O de entrar en un túnel en meditación, entrar como en un tubo de luz que iba con una inmensa velocidad infinita, que después Corus habló sobre la partícula TAC y que yo ya había llegado con esa información un poco antes de encontrar a Corus, sobre que eso nos permite expandirnos, viajar, un montón de información. Y yo me veía a mí entrar en esos tubos de luz, aparecer en un espacio-tiempo, en un lugar hermoso, maravilloso, sentarme en una montaña muy alta, ver una ciudad así en un segundo, y de ese segundo salir de ahí, volver a meterme en un tubo como de luz, pasar un espacio-tiempo de nuevo y aparecer de vuelta en otro lugar. Hoy entiendo que era mi Padre elevado que me estaba mostrando la maravillosidad del universo y de las grandes situaciones que él pudo vivir y que viviremos de seguro nosotros también. Pero en ese momento yo no sabía, no tenía ni idea de qué eran esas situaciones, pero me fascinaba verlas. Un día Maika dijo también que nos podríamos encontrar con seres que, que nos podrían mostrar, y todo eso son señales, señales que siempre están apareciendo. Yo me acuerdo que la primera vez que abrí los registros akáshicos, cuando venía de dejar a mi hijo en la escuela, había un arco iris de colores gigantesco enfrente de mi casa, arriba de mi casa. Y eso lo vi yo. ¿Y qué significaba? No sé, pero era hermoso. Era como cada vez que iba caminando, transitando, evolucionando, expandiendo cada situación, cada límite, no quedándome en el dolor, no quedándome en el sufrimiento de este ser humano, simplemente ir más allá, en no quedarme con lo que me decían los otros, en no entrar en las etiquetas o que humanamente se viven aquí en la tierra, ¿no? En ese que sos alto, bajo, gordo, flaco o lo que fuere, no importa. Pero cuando no nos detenemos ahí y miramos más atrás de eso, empezamos a encontrar que hay otra situación para evolucionar. Y hay otra, y hay otra. Y es a ese camino que yo los invito a todos. A conectarnos con nuestro presente, respirando. Yo la primera vez que sentí eso de respiro, oxigeno mi cerebro, me expando, me abro la realidad que tengo aquí y ahora. Ninguna que tenga que ver con la mente, porque la mente nos hace volver a entrar en el rollo o en esa rueda de hámster de la que a veces nos cuesta un montón volver a salir, porque venimos de un montón de estructuras para atrás en las cuales eso era lo más normal y sigue habiendo hoy ese transitar para muchos seres. Salir de la rueda implica detenerme a observarme, implica
detenerme y respirar para encontrarme en este estado de presencia absoluta. Yo debo, es imperativo, es importante. Si estás llegando a esta información, te invito a que vayas a los videos de Sara Maika en YouTube. Del primero al último, en orden, no te saltees ninguno. Si sientes que entras en caos, que te da estrés, que te falta el aire, un montón de cosas, estás sintiendo la nueva vibración. Sal de ahí, ve a la naturaleza, ponte música, baila, sacude el cuerpo, conéctate con otra información, como un helado rico, conéctate con la familia desde el lado más amoroso, y cuando lo sientas, volverás, porque si tienes que estar aquí, lo vas a hacer. Yo los invito a que nos contactemos, solo de uno a uno nos podemos ayudar. Es importante para nuestra propia expansión, porque esa es otra de las cosas que yo trascendí también, o que me di cuenta, que yo siempre expandía la información, mucho antes de encontrar a Sara Maika, toda la información que yo entendía de holísticas, que había estudiado y aprendido, y tenía muchos diplomas en las cuales cuando yo quería trabajar para generarme ingresos con eso no podía. Pero sí me fluía con una gran naturalidad con cualquier ser humano que se me cruzaba, y yo veía que estaba trancado, que lo observaba, que me decía que no sabía cómo salir de una situación de estrés, de miedo, no sé qué, y yo con gran fluidez, bla, 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 me salía toda la información y hablaba. Y después esa persona me escribía o me llamaba o me la encontraba de vuelta y me agradecía porque lo había ayudado muchísimo a salir de la situación en que ya estaba. Y yo me llenaba de una gran felicidad. Y yo decía, a mí me brota de adentro. Y no lo podía frenar. Pero no solo no lo podía frenar, sino que era imposible para mí el cobrarle a nadie por algo como esto que te puede ayudar a expandirte y a salir del dolor y del sufrimiento. Sin entender en ese momento, incluso juzgándome a mí misma cuando los de afuera me decían, vos tenés que cobrar, vos tenés que trabajar de esto, vos tenés que ganar dinero. Y yo no entendía por qué, pero a mí no me fluía eso. O sea, no me salía. Y de repente podía ser que no tenga un peso, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo no trabajo. Estoy ahora pasando por procesos de liberarme de todo lo que ya no me sirve. Y no trabajo. Tengo un ingreso de dinero fijo que es importante darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo un ingreso de dinero fijo y la vez pasada, hace pocos días nomás, cuando fui a ver, ese ingreso había bajado. Cuando vi que bajó ese ingreso de dinero, me di cuenta de algo maravilloso. Que a diferencia de los tiempos atrás que yo entraba en estrés, en angustia, con miedo a escasez, a no tener, cuando vi eso, no me pasó ninguna de esas situaciones. Estaba tan en paz y en armonía que estaba maravillada con esa situación. Porque no me entré en ese miedo. En algún momento yo, para el tiempo atrás, por ejemplo, yo tenía tanto miedo a la escasez que, por ejemplo, me iba a hacer mandados y me llenaba de cosas, me llenaba de artículos, de cosas en el hogar. Me traía un carro lleno de comestibles y me traía un montón, y mi despensa siempre estaba con mucha abundancia de eso. Me costó mucho darme cuenta de que yo estaba con miedo a no tener. También después entendí que para atrás mío hubieron ancestros que habían pasado necesidades. Cuando entendí eso, me di cuenta de por qué yo accionaba así en tener en abundancia, para que no pasara lo que pasó atrás, que era del no tener. Entonces, cuando me di cuenta de eso, ya cambié mi cabeza.
Y cuando iba a hacer las compras, me daba cuenta que iba a volver a repetir ese patrón de carencia y dejaba de comprar en ese exceso de tener cosas que no se necesitaban. Que no se requerían, porque de repente en mi casa estaba yo sola, por ejemplo, ¿no? Y en ese proceso es tan chiquito, es tan pequeño lo que sucede y tan naturalizado que, son las cosas para el hogar, no, pero sí es cuando uno se repite, porque es inconsciente. Es tan inconsciente el miedo que cuando tenés, volvés a querer acumular y a tener en los costados, en los rincones, en el mueble, arriba, abajo, para que no falte. Eso también me di cuenta de que sucedía con mi cuerpo. Que en algún momento estuve con mucho exceso de sobrepeso y también tenía que ver con esas carencias emocionales. Ese guardar o ese proteger el interno creando un externo de sobrepeso. Después también entendí que en las situaciones que viví en mi humana, hubieron un montón de situaciones de abusos, de abusos de la palabra, ¿no? De insultos, de violencia, que también se habían repetido y que como la rueda del hámster, en un momento no podía salir de ahí sin entender. Esto lo viví hasta los 40 y algo de años cuando empecé a transitar las holísticas, que fue cuando pude comprender el por qué sucedía eso. Buscando en biodecodificación, en el estudio del árbol genealógico, a mí todas esas holísticas, PNL, reprogramación neurolingüística, a mí en su momento me recontra ayudó para poder trascender todos esos límites que tenía, emocionales y biológicos, que se representaban en el cuerpo. Porque como no había conciencia, el cuerpo termina plasmando una situación para que sea más observada aún todavía. Cuando pude trascender todo eso y ya sentía que no tenía no tenía para dónde seguir, apareció Maika en mi vida. Apareció un día video de Maika en Instagram. Y no se detuvo la expansión, porque desde que la he encontrado a ella, me he expandido por infinito a cada segundo. A cada segundo en mi diario vivir, en cada situación que se presenta. Con mis hijos, con mi hijo adolescente, por ejemplo, yo tenía un dolor muy fuerte con respecto a miedos que tenía inconscientes. Él hablaba y yo me sentía herida. Y en ese proceso de entender de por qué sucedía eso, por qué yo me sentía reflejada así, fue cuando justo Maika empezó a hablar de la ancestralidad. Cuando Maika empieza a hablar de la ancestralidad y empieza a decir que en este momento presente, que también lo habló Coros en un video, en este momento presente estamos transitando los últimos límites que tienen que ver con nuestros ancestros, de situaciones que ellos vivieron en inconsciencia y que nosotros ahora también podríamos estar pasando esas situaciones, pero ahora con un estado de conciencia de poder darnos cuenta. Y Maika, se me abre un video de Maika en un vivo, en el cual Maika en un vivo nombra a uno de los ancestros con las cuales yo me siento reflejada, que me apareció su nombre en telepatía. Y cuando Maika habla lo que habla de ese ancestro, yo dije, ¡puf! Para mí fue fascinante, porque fue como que en 2 minutos hizo bla, 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 se encajó todas las fichas en su lugar,
se ordenó todo, entendí el por qué pasaba lo que pasaba, por qué yo sentía lo que sentía, entendí que yo estaba liberando y ahora con conciencia entendiendo el por qué eso se presentaba ahí y en cuanto lo vi, lo observé, esa información se cristalizó en mí y, y fue fascinante. Y la importancia del observar, es tan importante el detenerme y observar qué pienso, qué siento, qué digo, qué hablo, cómo me expreso de mí y de los demás. Porque toda la información está ahí, pero ahora tenemos el gran regalo que es la conciencia de entender que, como Maika dice todo el tiempo, ahora todos se van a expandir. Y por vibración también expandimos a nuestro entorno y a los que nos rodean. Que eso también fue una situación que pasó. En mi casa, cuando yo me expandía en algo y trascendía algo, yo sentía la gran vibración en mí y cada vez la siento más expandida. Pero pasaba que en mi casa, mi entorno, en mi ambiente, los que me rodean, empezaban a tener supernovas, sin saber por qué. Y cuando yo había escuchado y me quedó tan grabado eso que Maika dijo, que la vibración se genera una frecuencia, una onda, y que nosotros solamente por estar presente en algún momento más adelante, cuando seamos luz, que ya somos luz interna, eso solamente por la presencia vamos a, a conectar o hacer que otros se conecten o se despierten o vibren o se enciendan. Y a mí me pasó con ellos, porque con mi entorno. Y no solo porque lo vi que explotaron en supernovas y en crisis en situaciones, sino porque vi la explosión y después la armonía, la paz y después esa fluidez de venir y hablar y de entendimiento, de darse cuenta de sus propios procesos y de hablarlos y decir, pa, me di cuenta de tal cosa, pa, y yo decir, wow, en mi interior, yo decía, qué impresionante el darse cuenta en observación de tu entorno y no dudar de tu propio proceso, porque tu propio proceso está ayudando y expandiendo a otros. Y como dice Maika, cuando estás en un lugar y ese lugar te da por... estás ahí para trascender cosas, pero también para otras situaciones que a veces uno no se da cuenta. Y eso yo lo he vivido. Y lo comento acá porque creo que es fascinante que de repente otra persona pueda estar viviendo esto y capaz que no se ha dado cuenta, o sí se ha dado cuenta pero duda, y, y no dudemos de nuestro propio poder y sabiduría interna, porque tenemos nuestras células que nos están guiando. Nuestras células ellas tienen toda la información. Ellas son sabias. Ellas llegaron acá desde antes que nosotros tuviéramos ojos, patas, pies, manos. No, dije patas, pero no es. Y ellas llegaron y sabían que tenían que avanzar, avanzar, avanzar. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora, avanzando, en expansión continua, en este continuo presente, que tiene todo, presente, pasado y futuro, en un mismo lugar. Como dijo Chorus, todo sucede en este instante. Y es importante el conectarnos con nosotros, con esa sensación, con ese ser interno que habita en mí. Así que, hermosos maestros, este video es para expandirme y espero que pueda ayudar a otros. Los invito a quien quiera que entre
en su propio proceso interno de evolución y de expansión. Vayan a los videos de Sara Maika. Recórranlos uno a uno. No se salteen ninguno. La vibración de Maika nos expande. Maika es nuestra madre, tierra, que nos ha dado la vida. Gracias a ella estamos acá. Gracias a ella vibramos. Ella nos está expandiendo, nos está dando la evolución para ir más allá. Y en honor y gratitud a ella y a todo lo que me trajo hasta aquí. Porque yo no sería, quien soy, sin todo mi caminar, sin todo lo que viví antes. Cada una de esas situaciones que en algún momento esta humana se enojó, insultó, echó las culpas a otro, sufrió, sufrió dolores físicos, pero todo eso era importante, porque cada una, como dice Maika, a veces tenemos que tocar fondo porque solamente así es que el humano termina saliendo, si no, no hay forma. Si le hablas a alguien y le decís, no, porque me parece que no, capaz que no entiende. Tiene que vivir su propio proceso. Es lamentable o es hermoso porque tiene que vivir su propio proceso. No hay forma, vos no podés sacar a nadie más que rescatarte a ti misma. Este es el único camino, rescatarnos a nosotros mismos. Bueno, gracias por escucharme, gracias a los que están aquí y a los que vendrán. Espero que lo que me surgió ayude a otros. Gracias, maestra. Las amo.